Buenas tardes con todos. Bienvenidos a un domingo jurídico más en esta su plataforma de Jurisconciencia. En el día de hoy tendremos el tema del impacto en los procesos de selección CAS en tiempos de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Y estará a cargo del magíster José Wilmer Fuentes Ruiz, quien ha tenido estudios de doctorado de Derecho en la Escuela de Posgrado de la Universidad Federico Villarreal. Es magíster de la Escuela de Posgrado de la misma universidad. Es docente universitario en diversas universidades de prestigio. Es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Es árbitro inscrito en el Registro Nacional de Árbitros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es conciliador extrajudicial otorgado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Expositor y conferencista en temas de derecho. En la actualidad es asesor legal del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, asesor de diversas entidades públicas y privadas, abogado asociado del estudio jurídico Fuentes Abogados y expositor y conferencista en diversos temas de derecho. Con ustedes, el doctor José. Doctor, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. En primer lugar, doy las gracias a la Asociación eh, Educativa Juris Conscientia, en la cual ha tomado mis datos para poder, y la invitación que me ha dado para poder dar esta exposición sobre un tema muy importante que en la actualidad se está viendo mucho con respecto a los concursos públicos. Y bien, vamos a dar inicio a esta exposición en la cual debemos recordar que recordar es volver a vivir. Muy bien, en la actualidad eh, debemos de saber que los derechos laborales parten desde el tiempo del siglo XVIII en Inglaterra, que viene a ser la cuna de la industrialización, donde nació las primeras asociaciones de trabajos. Y estas asociaciones de trabajos nacen debido a la explotación, el abuso que se daba de los empleadores hacia los trabajadores, hacia los obreros. Fue en Inglaterra entonces, a principios o finales del siglo XVIII, que se crean las famosas sociedades de ayuda mutua. Estas sociedades de ayuda mutua tenían como objetivo principal la reunión de los obreros para conseguir mejoras laborales y salariales. Fue muy bueno el impacto de los trabajadores porque sentían que estaban vulnerando sus derechos y había un abuso de los empleadores, que el gobierno inglés en el año de 1800 emitió una norma prohibiendo todo tipo de asociación obrera, con la cual se generó que las organizaciones de trabajadores, todo tipo de organizaciones de trabajadores, pasen a ser ilegales. Es decir, si los trabajadores en algún momento o los obreros en algún momento se reunían para realizar algún tipo de manifestación, queja sobre sus derechos, eran privados de su libertad por estos temas de la ilegalidad a la asociación obrera. Ya en el siglo XIX, en Francia, también comenzó a florecer lo que eran las sociedades de ayuda mutua, pero no tuvo tanta acogida. Ya en 1834, en Inglaterra, Robert Owen, considerado como el padre del cooperativismo, logró reunir varios sindicatos, llegando a alcanzar gran éxito que el gobierno inglés tuvo que declarar ilegales sus reuniones que realizaba Robert Owen. Recordemos que Robert Owen tenía un pensamiento laboral en la cual él, entre sus ideas, señalaba que los niños no debían trabajar. Los niños a temprana edad o el hombre a temprana edad debe ir a las escuelas a estudiar. Robert Owen fue el primer pensador laboral que establecía que el trabajador
o el obrero para que mejore su capacidad laboral, se le debe motivar. Es por ello que Robert Owen, en las empresas que tenía, se les incrementó el salario, se les redujo las horas de trabajo y además prohibió que se puedan ejercer el trabajo laboral de cualquier índole a los niños. Lastimosamente, sus pensamientos de Robert Owen fueron declarados ilegales. 1834. Recién en 1871, por primera vez, se constituyó legalmente el sindicato que dio origen Robert Owen. Posteriormente, décadas mucho más tarde, en 1919, tras una tenaz lucha de los trabajadores de Lima, se pudo lograr en el Perú la jornada laboral de las 8 horas. Miren la diferencia. En Europa ya tenían en 1871, ya se constituyó legalmente el sindicato. Y como habíamos hablado anteriormente, la finalidad era buscar mejoras para los obreros y mejoras salariales. Décadas más tarde recién llega al Perú y solamente se logra por las luchas continuas de los trabajadores de Lima que se les reconozcan las 8 horas de jornada laboral. Posteriormente, a José Carlos Mariátegui en 1929 se le considera como uno de los fundadores de la Conferencia General de Trabajadores del Perú. Gracias a sus ideologías se logró este tipo de conferencia, la unión de los sindicatos. Además, se logró, gracias a estos pensamientos de José Carlos Mariátegui, que a nivel nacional, a nivel de todo el país del Perú, se puedan realizar sindicatos. Debemos recordar también que en 1920, con la Constitución de 1920, fue la primera en la historia del Perú que se pudo reconocer o dio origen a los derechos laborales, pues en ella se establecía por primera vez la jornada de trabajo, la seguridad de salud en el trabajo y las remuneraciones. Ya en el segundo gobierno de Óscar R. Benavides, en 1936, se legisló temas más amplios reconociendo derechos a los obreros o trabajadores. Entre ellos, se hablaba ya del contrato de trabajo, el sindicato, se reconocía las horas laborales. Lastimosamente, en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, en 1978, mediante un decreto ley que emite ellos, se dio puerta a la inestabilidad laboral. Luego del gobierno de Francisco Morales Bermúdez, se viene lo que es la Constitución de 1979 y posteriormente la Constitución que tenemos en la actualidad de 1993, que establece a partir del artículo 21 los derechos que reconocen al trabajador, ¿no? Derechos laborales. Muy bien, habiendo hecho este tema de ingreso de historia, nos vamos a lo que es en la actualidad, que es el tema principal del día de hoy. Y esta historia que les he narrado del laboral es para meditar cómo se luchó los obreros y trabajadores para conseguir los derechos laborales que está en nuestra Constitución en la actualidad. Si bien es cierto, en Europa fue en 1800 y recién en el Perú llega en 1919, ya la Constitución
que tenemos de 1993 establece derechos laborales, a partir del artículo 21. Sin embargo, tenemos en la actualidad el contrato administrativo de servicios, conocido como CAS, ¿no? ¿Y cuándo nace ello? Nace con el decreto legislativo número 1057, el 28 de junio del 2008. Y este decreto legislativo regula el régimen especial de CAS. ¿Cuáles eran los requisitos iniciales en este tiempo? En primer lugar, para postular y ganar una plaza en el CAS, habían dos requisitos nada más. En primer lugar, el requerimiento de la entidad o el órgano que necesitaba los servicios de cierto personal para ocupar un puesto. Y el segundo, que si bien es cierto hay una necesidad de personal, que exista un presupuesto aprobado. Esos fueron los requisitos, nada más. Pero este régimen especial de contratación administrativa de servicios, el decreto legislativo 1057, establecía de forma tajante que solo se le reconocería al trabajador ciertos derechos. O sea, el que era contratado como CAS solamente tenía los siguientes derechos: laborar de forma semanal como máximo 48 horas, tener un descanso de 24 horas, estar afiliado a salud y al régimen de pensiones. Es en esos momentos los únicos derechos que se le reconocía a aquella persona que ingresaba a una entidad pública. Posteriormente, ya el 25 de noviembre de 2008, mediante Decreto Supremo 075-2008 de PCM, se emitió el reglamento del Decreto Legislativo 1057. En este reglamento establece ciertos requisitos ya para poder postular y que es el tema específico que hoy día vamos a tocar. El artículo 3, que es el procedimiento de contratación. En el procedimiento de contratación, con el Decreto Supremo 075, señala las etapas que debe pasar una persona para integrar o ocupar un puesto de trabajo en una entidad. Y muchos de ustedes lo conocen seguro porque han postulado o están por postular a entidades públicas que ven en el sistema, y ustedes podrán apreciar todas estas etapas para poder ingresar a laborar. Y estas etapas son preparatoria, la convocatoria, la selección y la suscripción del contrato. En estas etapas tenemos la etapa preparatoria. Y en la etapa preparatoria, tal como habíamos mencionado anteriormente, es la etapa donde, en primer lugar, debe haber un requerimiento de la unidad o la entidad que necesita la contratación de un determinado personal para un determinado puesto de trabajo. En la preparatoria también se establece que exista o se tenga un presupuesto para cubrir los servicios del trabajador. La convocatoria es la etapa por la cual la entidad pública, quien va a hacer el requerimiento personal, hace las publicaciones en su página web, en la puerta principal pegando afiches y en cualquier otro medio de difusión, donde comunica a la ciudadanía de forma abierta la convocatoria, señalando las bases necesarias y los requerimientos que tiene. La parte específica del día de hoy que vamos a hablar es el tercer elemento, la etapa de selección. Y en la etapa de selección, según el reglamento 075, señala que comprende la evaluación objetiva. La evaluación
objetiva del postulante relacionado a las necesidades del servicio. En esa evaluación objetiva, con este decreto legislativo, señalaba que la entidad debía calificar objetivamente el currículo, la evaluación escrita, la entrevista y otras. Así decía la ley, y otras. O sea, dejaba abierta las posibilidades para la entidad que pueda realizar las evaluaciones que vea pertinentes y necesarias para escoger a la persona idónea que va a cubrir el puesto de trabajo. Una vez reunido todos estos puestos, ya viene la suscripción del contrato. Ante ello, ante el decreto legislativo 1057, en la cual acabamos de decir los irrisorios derechos laborales que le otorgaban al servidor público, el 8 de enero del 2010, más de 5.000 ciudadanos presentan su demanda constitucional de inconstitucionalidad del contrato administrativo del servicio conocido como CAS. Luego de realizar un análisis exhaustivo, el Tribunal Constitucional en el mes de agosto del 2010 emite su fallo y declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad, señalando, entre otros puntos, que el contrato administrativo de servicios es un contrato especial. Por lo tanto, era constitucionalmente legítimo. Pero sí, en otro de sus fundamentos señala que el Estado debe adecuar su reglamentación a la situación actual de los trabajadores. Ya posteriormente a lo impartido por nuestro Supremo Tribunal Constitucional, el Estado peruano, mediante Decreto Supremo 065/2011, PCM, en el año 2011, modifica los artículos de Decreto Supremo 075. Y en este Decreto Supremo 065/2011, miren, demoró 3 años el Estado peruano para modificar lo que es parte del reglamento del Decreto Legislativo 1057. Y como les mencionaba, el punto específico a tratar el día de hoy es la etapa de evaluación, la selección de personal. Y en la selección de personal viene a ser, de acuerdo a lo que establece esta norma, nuevamente nos menciona que la evaluación es objetiva. Y en ella establece que las entidades deben realizar una evaluación del currículo vitae y de la entrevista. Y también le da puertas abiertas para que hagan otras, realicen otras entrevistas o evaluaciones que pueden implicar la necesidad y poder escoger al personal adecuado e idóneo. Por último, tenemos la ley número 29.849, la cual establece y reconoce ciertos derechos laborales al trabajador. Se incluye que no debe ser 15 días las vacaciones o el periodo de descanso de los trabajadores, sino deben ser 30 días. Además, se le reconoce con esta ley ciertos derechos a los trabajadores, una jornada laboral de 8 horas, tener un horario de refrigerio, antes no lo mencionaba, tener
un aguinaldo. Y hay personas que equivocan aguinaldo con gratificación. La gratificación, siempre hemos tenido nosotros el concepto de gratificación, un sueldo es igual a un sueldo que costea el empleador o trabajador. El aguinaldo no. El aguinaldo corresponde solamente el pago de 300 soles en 2 periodos, para fiestas patrias y en fiestas navideñas, ¿no? En julio y en el mes de diciembre. Pues bien, entonces tenemos lo que es el decreto supremo, el último que salió y modifica ciertos puntos y nos establece el procedimiento de contratación. Específicamente el artículo 3 que señala la etapa de la selección, una de las etapas más importantes para seleccionar a la persona idónea que va a ocupar el puesto de trabajo y que va a cubrir las necesidades de la entidad. Y esta evaluación debe ser de forma objetiva. El currículo vitae, evaluación de conocimientos, evaluación psicológica, evaluación psicométrica, entrevista personal. Y seguro la pregunta es, ¿cómo puede haber una evaluación objetiva? ¿Cómo se realiza esa evaluación objetiva? Pues bien, en muchos concursos públicos, cuando se presenta, establecen una tabla y calificando el currículo vitae. Establecen, por ejemplo, si tienes doctorado, tienes 3 puntos. Si tienes maestría, te doy 2 puntos. Si eres profesional, te doy 1 punto. Si has acabado la universidad, 0.5 puntos, ¿no? Tienes más de 5 diplomados, te doy 3 puntos. Menos de 3 diplomados, te doy 2 puntos. Y así sucesivamente. Esa tabla es de forma objetiva. No te pueden cambiar esos puntos, porque lo que tú estás presentando, conoces cuántos puntos vas a sacar. Y esa es una buena evaluación. Esa es de forma objetiva. La evaluación de conocimientos es objetiva, por supuesto, porque te van a hacer ciertas preguntas en un cuestionario, tú desarrollas y te van a poner una calificación de acuerdo a tus conocimientos y a lo que has desarrollado. La etapa psicológica, psicométrica, es una etapa en la cual es la opinión de los especialistas, llámense psicólogos o sociólogos, que van a analizar tu conducta y si es óptimo para el puesto de trabajo. Y por último, tenemos la evaluación objetiva de entrevista personal. Y aquí nos viene la pregunta: ¿cuándo se evalúa objetivamente una entrevista personal? ¿Se han puesto a pensar ello? En ocasiones cuando se han presentado algún concurso público de entidades públicas y hay preguntas que se le hace a las personas, ¿no? A los que postulan. Pero, ¿cómo nos califican? ¿O cómo sé que es objetiva esa entrevista personal? Lo importante en la actualidad, en este tiempo de pandemia, el Tribunal de Servir ha emitido resoluciones administrativas. Ello en virtud que ha habido cuestionamientos a ciertos concursos públicos de entidades que han solicitado con respecto al tema de la entrevista personal.
Claro que para ello, antes de presentar o antes de realizar un reclamo ante el Tribunal de Servir, se tiene que agotar la vía administrativa, es decir, solicitar a la entidad presentando el recurso de reconsideración con respecto a la etapa de la evaluación. Luego del recurso de reconsideración viene el recurso de apelación interpuesto ante la misma entidad y que lo eleva al superior en grado, que viene a ser el Tribunal de Servir, donde han cuestionado de forma objetiva y con derechos las personas que se encontraban vulnerados o que no han tenido o no tienen la certeza de que el examen ha sido de forma objetiva. Y el Tribunal Servir ha tenido que recurrir a la doctrina extranjera, donde, porque hay pocos sociólogos o administradores que detallan o dan su punto de vista científico con respecto a la etapa de la entrevista para la selección de personal. Y el Tribunal de Servir recurre al libro que lleva como nombre el comportamiento organizacional de Stephen Robbins, que es un sociólogo norteamericano. Este sociólogo establece en este libro que la entrevista es una de las herramientas más utilizadas a nivel mundial y por muchos años para seleccionar una persona para que ocupe un puesto de trabajo. Es muy importante, dice, esta parte de selección. Es determinante, porque a veces hasta injusta, ¿no? Porque una persona puede tener muchos diplomas, años de experiencia, recomendaciones, y cuando va en la entrevista personal, duda o pierde de alguna manera la ilusión sobre su conducta, ¿no? Y es descalificado. Stephen Robbins, cuando habla de este tema de la entrevista, señala que cuando las empresas realizan entrevistas pocas estructuradas o nada estructuradas, distorsionan la realidad de la entrevista o del resultado de la entrevista. Para Stephen Robbins dice, en una entrevista, la empresa debe realizar o tener preguntas estructuradas y objetivas que tengan relación con el puesto de trabajo que se va a presentar. Y este tipo de preguntas objetivas deben ser en beneficio de la empresa. Miren lo importante, porque en ocasiones a una persona que se presenta para ocupar un puesto de trabajo en la unidad de personal, le preguntan, por ejemplo, ¿cómo se llama? En ese momento le dice, ¿cuál nos puede decir el nombre del gerente general de administración? Y viene otro concursante y le preguntan, ¿qué opinión tiene usted del ROF de la entidad? Y por ahí viene otro postulante y le preguntan, ¿vive usted con su familia? Y así, preguntas que vienen al azar.
ese tipo de preguntas al azar no ayudan a la herramienta de la entrevista personal. La entrevista personal, culmina Steven Robbins, que debe ser un método uniforme. Las grandes empresas lo utilizan, como Disney, eh, las empresas como Disney, Procter y Gamble y otras, en las cuales establecen el criterio, el criterio para poder evaluar a la persona que va a ocupar el puesto de trabajo que necesita. Ante ello, además, el Tribunal Servir señala en estas resoluciones que el comité de evaluación tiene cierto grado de discrecionalidad para poder evaluar y escoger a la persona idónea que va a ocupar el puesto de trabajo. Pero este grado de discrecionalidad señala que debe ser de forma objetiva, que los parámetros de calificación deben ser objetivos y que los mismos deben ser de conocimiento de la entidad. Es decir, que para la entrevista personal debe existir un grado de discrecionalidad, pero además debe existir parámetros, límites, y que la entidad lo haya aprobado. Es decir, debe haber una rúbrica o tal vez una guía, un cuestionario de preguntas, que este cuestionario de preguntas sea acorde con el puesto de trabajo que se está requiriendo. El que no realice este tipo de discrecionalidad estuviera yendo contrario a lo que es el principio de la interdicción de la arbitrariedad. Como ustedes saben, nuestro Supremo Tribunal Constitucional, en sendas sentencias, ha definido el principio de interdicción a la arbitrariedad como el principio de prohibición, prohibir ejercer el poder, cualquier tipo de poder, de forma injusta, ilegal y arbitraria. Esto se basa de acuerdo al artículo 3 y 43 de nuestra Constitución Política del Perú, donde establece y reconoce al Estado peruano como un Estado social, democrático, de derecho. Les traigo a colisión aquí para que ustedes puedan apreciar este tipo de evaluación que se realizó en una entidad pública. Claro que se ha borrado los datos de las personas que participan y de la entidad también, donde se puede apreciar una supuesta evaluación de entrevista, una guía o una rúbrica. Ahora lo podemos apreciar y dice, el primer punto nada más, empecemos donde dice compromiso y le ponen bueno, y bueno vale 3 puntos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue la pregunta objetiva para saber del joven, la persona que participó, tiene compromiso que vale 3? O sea, acá, ¿cómo lo evaluaron ese compromiso? ¿Cuál fue la pregunta?
O después miren lo que están midiendo, ¿ah? Responsabilidad. Y también le ponen 3. En la responsabilidad, tal como lo podemos apreciar, ¿cómo podemos decir que es responsable? Es una entrevista personal, ¿ah? Una entrevista personal, ustedes saben que demora 3 a 5 minutos. En 3 o 5 minutos que se le entrevista a una persona, ¿cómo puede saber si es responsable o irresponsable? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta para la responsabilidad. Le preguntaron tal vez, me imagino, le preguntaron, señor, usted va a trabajar más de 8 horas. ¿Está conforme o no está conforme? O sea, no hay una pregunta objetiva en estos temas de este tipo de calificación. Eso no es algo objetivo y transgrede en sí este tipo de evaluaciones o esta guía o rúbrica que ha emitido esta entidad pública y que se consiguió esta evaluación gracias a haber interpuesto una demanda de habeas data para que la entidad entregue o proporcione este documento para saber si era objetivo o no era objetivo la evaluación de entrevista personal que le dieron a una persona. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, quien hace la entrevista es una sola persona. Entonces, esta sola persona debe ser, presumimos, seguro un psicólogo o sociólogo, porque están haciendo preguntas sobre el nivel de la persona de compromiso, responsabilidad, vocación de servicio. ¿Cómo le podemos calificar vocación de servicio en 2 minutos a una persona? Interesante. ¿Alguna vez ustedes se preocuparon en saber si la evaluación de la entrevista personal a su persona fue de forma objetiva? ¿Ve? Lo importante de conocer y de saber estos temas. Por eso, queridos estudiantes, señores, público en general que han venido, las conclusiones de esta exposición, de este tema, ha sido con respecto a la evaluación objetiva que siempre debe tener un concurso público de toda entidad pública con respecto al requerimiento de una persona. Si no recurrimos a la doctrina extranjera, al tribunal de servir, donde establecen claramente que todos los puestos de trabajo bajo el sistema CAS deben ser todas las etapas de formas objetivas y no deben haber preguntas al azar en la entrevista personal, en las entrevistas las cuales es muy importante para determinar y conocer un poquito de la persona que va a ocupar el puesto. Este puesto de trabajo que va a ser asumido con responsabilidad. El servidor de CAS, o sea, contrato administrativo de servicios, que viene a ser para el servidor o funcionarios, están al servicio de la sociedad. Pero el servicio de la sociedad no quiere decir que debemos ejercer el abuso para que nos sirvan. Son seres humanos, personas que debemos respetar. El CAS, concurso, debe ser una calificación siempre objetiva y no puede ser como esta evaluación que estoy presentando, que la rúbrica no podrían poner el nivel de compromiso a una persona de 3 puntos o de responsabilidad en una entrevista solo de 3 a 5 minutos que se realiza. Esta es una guía que es muy cuestionada judicialmente en la actualidad y que perjudica las objetivas evaluaciones en los concursos públicos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Tenemos dos preguntas. Una es, ¿qué aspectos considera que fueron fundamentales
para que en el Perú los temas laborales tuvieran cabida, por así decirlo, recién a partir de 1919 y no desde el siglo XVIII como ocurrió en Inglaterra, en Francia y en otros países? Muchas gracias. La pregunta viene de la historia, de nuestra historia laboral, que es muy importante. ¿Qué es lo que sucedió? Pues bien, esas corrientes, esos vientos huracanados de ilustración de derecho laboral, llega al Perú a los oídos de los obreros o servidores del Estado. Y es ahí cuando ellos comienzan a analizar y estudiar estos derechos que le han reconocido en Inglaterra y Francia, Alemania y en Europa. Es ahí que los obreros tuvieron esa necesidad por el abuso que había. Y recordemos que en el Perú aparece en 1919 solamente por la lucha de los trabajadores. Y esa lucha de trabajadores que estamos hablando, miren, de 1919, ustedes, muchos han conocido la historia laboral, que han aprendido y conocen, en la cual este tema de 1919 corrió mucho sacrificio de vidas de personas, de obreros. El Estado, recordemos que protegía al empresario, porque era el que pagaba los impuestos, no los trabajadores. En esos años era al empleador a quien protegía el Estado. Y en 1919 la demora fue debido a que los conocimientos o esos vientos huracanados de derecho laboral llegan al Perú y los trabajadores comienzan a evolucionar en sus conocimientos y exigen, logrando las 8 horas de jornada laboral. Muy bien, doctor. Tenemos otras dos preguntas. Una es de Rodolfo Valentino Silvera Ríos y nos dice cuánto tiempo de contrato es un empleado bajo la modalidad de CAS. ¿Cuánto tiempo es el contrato? Bueno, la ley establece que en los contratos CAS no puede exceder del año fiscal y pueden ser renovados de acuerdo a las necesidades de la entidad. No está obligado, ojo, debemos establecer ello, no es que termine el contrato y la entidad está obligada a renovarte el contrato, no. Tampoco debemos confundir un despido arbitrario cuando el contrato ha vencido. El despido arbitrario viene a ser cuando el contrato está vigente y te despiden sin causa o motivo. En el contrato CAS, cuando vence el contrato y no te renueva el contrato, ya no hay despido arbitrario. Es una de las causales de vencimiento de contrato. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta de Guadalupe Marisol. Nos dice, ¿en qué gobierno se estableció el contrato CAS dentro del sector público? Qué buena pregunta. Nos vamos a la historia. En la historia de lo que estábamos mencionando con respecto a los temas de CAS. Y muy bien, el CAS en sí aparece con el decreto del legislativo 1057. Y este 1057 fue en junio del año 2008, cuando aparece este decreto legislativo, la contratación administrativa de servicios, en la cual habla del régimen especial. El régimen especial que solo reconocía ciertos derechos o mínimos derechos a los servidores, a los trabajadores del Estado. Entre ellos, debemos hablar, solamente le otorgaba, se le reconocía únicamente, dice, en el 2008, miren, 1919 lucharon por las 8 horas de jornada. Siglo XXI nos dan el decreto legislativo 1057, en la cual solamente dice, textualmente señala en este decreto legislativo que solo se le reconocerá al servidor CAS que trabaje 48 horas semanales como máximo, tener un descanso físico de 24 horas a la semana, tener una afiliación a e-salud y como cuarto la afiliación a régimen de pensiones. Año 2008.
Ok, doctor. Cristian Lozada nos pregunta, así como una pregunta de cultura general, si serían determinantes en una entrevista personal para ocupar un puesto de trabajo, ya sea en el sector público, como CAS, como tercero, o de repente en el sector privado. Eh, Muy bien, justo el tema de la, específico de la conferencia el día de hoy. Sí, es determinante. La entrevista personal, como les mencioné hace unos minutos, con respecto a lo que establece Steve Robbins, que la entrevista personal, si no tiene una estructura, esta herramienta va a devenir en un resultado que no es el adecuado. Por ejemplo, si tienes mucha experiencia, tienes cursos, diplomados, tienes cartas de recomendación, conoces el tema y conoces el puesto de trabajo, pero en tu entrevista personal, por las preguntas que te formulan sin estructura, va a ser determinante. Porque en ello, si no hay estructura, ¿qué sucede? El resultado no va a ser favorable. Porque si te presentas y te preguntan, por ejemplo, ¿qué opinión tienes con respecto al reglamento interno de trabajo de nuestra entidad? Y a otra persona que viene por el mismo puesto que tú, le preguntan, ¿por qué quieres trabajar acá en la entidad? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Hay igualdad o para medir las respuestas? ¿Son objetivas las preguntas o son al azar? De eso se trata la ley. La ley señala que la entrevista personal o la etapa de selección de personas para ocupar un puesto de trabajo debe ser de forma objetiva. Y para ser objetiva debe existir una estructura, es decir, una guía, una rúbrica, una cantidad de ciertas preguntas que esté aprobado por la entidad y que tenga relación con el puesto de trabajo que se va a postular o requerir la entidad. Si vas a postular, por ejemplo, a la unidad de personal, tiene que haber preguntas idóneas sobre el puesto de trabajo de la unidad de personal. Y no hacerte una pregunta que está recontra rebuscada, perdida en el espacio, para guardar el silencio o decir desconozco la respuesta. Y el jurado dice, bueno, no más preguntas, hasta luego, y sales agachado de la cabeza diciendo, me fue mal. Cuando a otros que van a postular le preguntan, ¿y por qué quieres tú ingresar a trabajar? Como verán, la diferencia es abismal y no hay una objetividad ahí en las preguntas. Eso es importante. Miren lo que dice el reglamento. El reglamento dice que debe ser objetivas. El Tribunal de Servir también lo dice. Si bien es cierto, si bien es cierto, el comité de evaluación tiene cierto tipo de discrecionalidad, pero debe ser de forma objetiva sus resultados y evaluaciones, porque lo contrario estaría transgrediendo lo que establece el principio de la arbitrariedad, el principio de lo que es la interdicción a la arbitrariedad, que este principio prohíbe el abuso del poder en cualquier nivel. Y de ser así, se estaría convirtiendo en un poder ilegal, abusivo y arbitrario. Ok, doctor, tenemos otra pregunta de Willy Tolentino referente a los tiempos de COVID. Dice, en las entrevistas virtuales, como se sabe, ¿qué aptitudes, cualidades se evaluarían si la entrevista durara de 3 a 4 minutos, sabiendo que esto es dentro de las circunstancias que estamos viviendo por el COVID-19? Qué buena pregunta. El tiempo de COVID se está haciendo las entrevistas de forma virtual, es verdad.
Y también es verdad que la entrevista dura de 3 a 5 minutos a lo mucho. Ojo, tenemos que establecer algo muy importante en la entrevista. La entrevista personal es para conocer a la persona y que es la persona idónea que va a ocupar el puesto. No es, en la entrevista personal, no es una evaluación de conocimientos. La evaluación de conocimientos ya pasó. ¿Recuerdan? Primer currículo. Ustedes ven la lista donde ustedes postulan, podrán apreciar las etapas. Y las etapas, la primera es evaluación de currículo, conocimiento psicológico y otros más. Y el final, el último, es de entrevista personal. Y en la entrevista personal, como su nombre lo dice, es para conocer a la persona. No es uno de conocimientos. El de conocimiento ya pasó. Ahora, con respecto a lo que me enseñaron, si es adecuado que se realice la entrevista de forma virtual, sí. ¿Por qué? Porque es para conocerla, la persona. Es para saber si es la persona idónea que va a ocupar el puesto. La diferencia es las preguntas. Las preguntas deben ser objetivas y con relación al puesto que se está postulando y la necesidad que tiene la entidad. No pueden ser preguntas al azar o preguntas que sean distorsionadas, porque en sí el resultado no va a ser el adecuado. Por ejemplo, ¿cómo lo podría calificar una persona que le preguntan, le dicen, por ejemplo, vas a postular a la unidad personal? Correcto. ¿Por qué quieres postular a la unidad personal? Das tu opinión. Correcto. Viene otro postulante y le preguntan, ¿cómo se llama el gerente general de la entidad? Desconozco. Ahora, ¿cómo lo evalúas ahora? Al primero, ¿cuánto le pones de nota? Y al segundo, ¿cuánto de nota? 0 porque no respondió. Pero si las preguntas son diferentes, ¿cómo lo puedes calificar así? O sea, no hay proporcionalidad, no hay de forma objetiva para poderle calificar, como dice el Tribunal de Servir, que recuerden que es la máxima autoridad de las entidades públicas para lo que es en los procesos administrativos cuando se vence todos los trámites y ve los casos administrativos. Ok, doctor, tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿un servidor CAS puede pasar automáticamente en el tiempo a tener un contrato de forma indeterminada? Ya están pensando en presentar su demanda de despido arbitrario o desnaturalización de contrato. Están pidiendo el asesoramiento por ahí, creo. Pero bien, buena pregunta. Miren, los que ingresan a laborar por CAS son procesos especiales, tal como hemos visto con anterioridad a la exposición. Entonces, si ingresas como CAS y la misma ley establece que son contratos temporales, no podemos hablar de contratos a tiempo indeterminado. Si ustedes pueden apreciar sus contratos CAS, están celebrando por cierto periodo. El concurso público que ustedes están postulando señala un periodo de 6 o 8 meses o 3 meses, según el requerimiento de la entidad. Al culminar ese plazo, le pueden renovar por el mismo tiempo o menos. Entonces, ¿qué tenemos el CAS? Es un contrato de forma temporal. No podríamos hablar de forma que vaya a ser indeterminado. Más aún, la ley ha previsto ello. El reglamento establece que para renovar el contrato de una persona, pero que sigue laborando, ¿no? Si una persona, un servidor o un funcionario, vence su contrato y sigue laborando, la ley establece que se tiene como renovado su contrato por el periodo o plazo que tuvo su contrato o el adicional o adenda que ha vencido. Si tu adenda que venció era de 3 meses y sigues laborando,
Sin contrato quiere decir que solamente tienes una ampliación de 3 meses. O sea, ha previsto el Estado ello. Porque ustedes recuerden que con la ley, con el decreto legislativo 728, ¿qué es lo que sucede? Si tú sigues laborando y no tienes contrato, después de 3 meses, ¿qué significa? Que el contrato se ha convertido en un contrato de fecha indeterminada. Pero en el contrato CAS no. En el contrato CAS dice que si al vencimiento de tu contrato tú sigues trabajando, se tiene que tu contrato sea renovado automáticamente por el periodo del contrato que con anterioridad ha vencido. O sea, el último que venció tu contrato es de 3 meses, entonces lo que tú estás laborando sin contrato genera el plazo de 3 meses. Eh, me están preguntando por aquí, me dicen los procesos CAS en muchas instituciones de trabajo ya tienen nombre propio, ¿eso es legal? Bueno, eh, no sé si tendrán nombre propio, no lo puedo asegurar, pero sí no es legal ello. De eso se trata el tema del día de hoy, ¿no? De que para que sea legal, las etapas de evaluación deben ser objetivas. Cualquier parte o etapa del proceso de selección. Por eso, en la entrevista personal que el día de hoy hemos tratado de forma específica, tal como lo ha señalado el Tribunal de Servir, establece que, de acuerdo a ley, si bien es cierto, el comité de evaluación tiene cierto grado de discrecionalidad, también es cierto que deben hacer las evaluaciones de forma objetiva. Y para que una entrevista sea objetiva, recurrimos a la doctrina extranjera donde señala Stephen Robbins que la entrevista es una herramienta importante, pero que esa herramienta debe ser estructurada. Y esto de Stephen Robbins lo establece el mismo Tribunal de Servir. Entonces, la realidad es la siguiente. Si nosotros no conocemos el derecho, no conocemos, no leemos, no le damos lectura a este reglamento, siempre va a pasar lo que ustedes están viendo, ¿no? Porque ustedes seguro, algunos que han postulado, le preguntan a su compañero, ¿a ti qué te preguntó? Ah, a mí me preguntaron, me dijeron, ¿por qué quiero ingresar a trabajar? ¿Y a ti qué te preguntaron? A mí me preguntaron el nombre del gerente de administración, pero yo no lo conozco, no sé quién será. ¿Quién se va a averiguar o conocer los nombres de todos los gerentes, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Es la parte objetiva que se está perdiendo, pues, en las entrevistas. Ustedes mismos se dan cuenta. Y esto es la importancia de este tema, porque es muy importante, porque muchos de ustedes y quien le habla postula a entidades públicas y se da con la sorpresa que tiene que ser de forma objetiva toda esta etapa de selección. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta de parte de Olga García Valencia. Dice, hay personas que tienen más de 10 años con modalidad de contrato CAS, entonces ya crean un vínculo laboral con la entidad. Sin embargo, luego y después de esos 10 años, sin motivo alguno, la entidad decide no renovarle el contrato CAS. En este caso, ¿la persona puede demandar para que se restituya su puesto de trabajo? Bueno, muy buena pregunta. Y las preguntas en realidad son muy importantes. Más de 10 años en un CAS. Vamos a recordar que el CAS, en primer lugar, son contratos especiales del Estado. Espero que me hayan captado la idea cuando he empezado la exposición y se den cuenta por qué les decía que el decreto legislativo 1057 nos reconocían solamente 4 derechos. ¿Cuál fue la finalidad? Miren, les acabo de decir en esta exposición a ustedes cuál fue el motivo que el Estado llegó a crear este contrato administrativo de servicios. Ustedes ahora pueden analizarlo.
saberlo. ¿Por qué? Si en la Constitución, y justo a la pregunta que me hace, en la Constitución hablan de estabilidad laboral y la protección del despido arbitrario. ¿Por qué? Ese es el motivo en la cual, y no solamente de los 10 años, ahora en este tiempo de COVID, muchas entidades públicas a los mayores de 60 años no les han renovado los contratos. Y muchos de ellos son personas que tienen más de 10 años laborando en entidades. ¿Por qué motivo no les renuevan el contrato? Es una incógnita que les dejo a ustedes, ¿no? Mayores de 60 años. ¿Recuerdan quiénes son las personas propensas y peligrosas para contraer el COVID-19? Entonces las entidades han dicho, no hay que renovarle ese contrato. Ahora, no es justo. No, no es justo. Y ahora la pregunta me dicen, ¿puedo demandar? Puede demandar. Si se ve vulnerados sus derechos, claro que puedes demandar. Pero debemos tener en consideración algo. El contrato CAS es un contrato especial creado por el Estado y quien tiene que agotar la vía administrativa y ello termina en el tribunal de servir. Ok, doctor, tenemos una pregunta. Cristian Silva nos dice, si ni bien es cierto, el contrato CAS se incorporó mediante el decreto legislativo 1057, ¿a qué se debió que se presentara una demanda de inconstitucionalidad? Esa es la historia también muy importante que vamos a recordar por muchos años. Lo traje a colisión esta sentencia del Tribunal Constitucional, porque así como ustedes ahora ya lo saben, conocen, era un abuso. Cuando apareció el CAS, solamente teníamos 4 derechos irrisorios. No había protección al despido arbitrario, no había la hora de refrigerio, 15 días de descanso por haber cumplido un año de trabajo. Si el Tribunal Constitucional lo ha reconocido, posiblemente la demanda fue planteada de forma diferente, pero los 5.000 ciudadanos que presentaron esta demanda se vieron afectados sus derechos laborales. Ellos cuando presentan la demanda señalan que el contrato administrativo de servicios vulneran sus derechos constitucionales, el derecho al sindicato, el derecho al impedimento del despido arbitrario, el derecho a lo que es la protección a la mujer embarazada y otros derechos adicionales. Muy bien. María Melendres nos pregunta, ¿cuántas veces se pueden renovar los contratos CAS? ¿Cuántas veces? El contrato CAS puede renovarse de acuerdo a la necesidad y al presupuesto que tenga la entidad. No, como hace unos minutos acaban de mencionar, una persona que ha trabajado 10 años y que ya no se le renovó su contrato, durante todos esos años han venido renovándole mediante adendas o cláusulas adicionales al contrato la renovación de su contrato. Pero no tiene específicamente un plazo. Es de acuerdo a la necesidad que tiene el Estado, la entidad y el requerimiento para cubrir dicho puesto de trabajo. Ok, doctor, esas serían todas las preguntas. Le agradecemos su participación y la de todos los presentes y lo esperamos en algún otro momento contar de nuevo con su presencia para otra ponencia. Muchas gracias por la invitación. Que tengan muy buenas tardes todos ustedes. Cuídense y que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias, profesor. Buenas tardes. Hasta luego. Cuídense bastante. Nos vemos. Luego, profesor. Gracias, Muchas profesor. gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Muy buenas tardes. Gracias, Gracias, profesor. Buenas tardes.
Buenas tardes, buena Excelente exposición. charla, profesor, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buena la explicación. Muchas gracias, doctor Fuentes. Disculpa, buenas tardes, señor Jesús Alexander. ¿Sí? Disculpe, para los certificados, ¿tengo que mandar un correo o cuál es el proceso? Los que deseen constancias pueden dejar sus datos en la parte de acá o pueden mandar un correo a la siguiente dirección. Ya.